Hola, buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Quiero hablar de un caso que afecta a la Unión Europea. La Unión Europea quiere ser el faro de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, pero hay casos dentro de sus fronteras que son poco conocidos y que, sin embargo, atentan contra estos principios de una forma clamorosa. Quiero hablar hoy de las repúblicas bálticas. Las repúblicas bálticas son Estonia, Letonia y Lituania. Con Lituania no voy a meterme, voy a hablar concretamente de Estonia y Letonia. En estas dos pequeñas repúblicas hay 300.000 personas que no poseen ninguna nacionalidad. Allí los llaman no ciudadanos. ¿Cómo? Los casos de personas sin Estado no están muy bien vistos para evitar decir que son personas sin Estado, los llaman no ciudadanos. Pero la cosa no cambia cambiándole el nombre. ¿Quiénes son estos no ciudadanos? Bueno, en su mayoría son personas que eran residentes de estas dos repúblicas cuando se independizaron de la Unión Soviética en 1991 y que no podían demostrar que tenían antecedentes familiares anteriores a 1940 en Estonia y Letonia. 1940 es el año en que estas dos repúblicas, que fueron independientes entre el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el comienzo de la Segunda, en el periodo de entreguerras, se independizaron de la Unión Soviética. Pues muchas personas nacidas en Estonia y Letonia, que habían vivido allí toda su vida, se vieron privados del derecho de ciudadanía. Entre otras cosas, esto les impedía votar. Muchas de estas personas se dice que son rusos étnicos. Ya para empezar, a mí esto de hablar de etnias me resulta incómodo, pero ¿qué es un ruso étnico? Pues principalmente una persona que ha dicho que es de origen ruso. En el formulario que le presentan las autoridades y donde hay que responder a esta pregunta. Quiere decir que sus padres o sus abuelos emigraron a Estonia y Letonia en el periodo soviético. Se dice que fueron trasladados forzosamente a las repúblicas bálticas dentro de una política ideada por Stalin de rusificar estas provincias. Si ustedes son españoles, seguro que este mito les suena de algo. El discurso de los colonos enviados por Franco a Cataluña con el propósito de hispanizar Cataluña. ¿Cuál era la realidad? Pues la misma que en el caso catalán, es decir, que estas repúblicas
Estonia y Letonia ofrecían mayores posibilidades de empleo que otras partes de la Unión Soviética, debido a la fuerte inversión de capitales que el gobierno de la URSS había hecho allí. Vaya, como Franco con el Instituto Nacional de Industria favoreció a Cataluña, pues también las repúblicas bálticas se vieron favorecidas por la política de inversión de la Unión Soviética. De hecho, la Unión Soviética tenía un programa por el que muchos estudiantes, al licenciarse, al terminar sus estudios, podían elegir en qué parte de la Unión Soviética querían tener su primer empleo. Estaban obligados a residir allí un mínimo de 3 años. Pues Estonia y Letonia eran la primera elección de muchos estudiantes. Y en estos 3 años, pues desarrollaban allí vínculos familiares y terminaban quedándose. Poblaciones instaladas allí forzosamente por la Unión Soviética. Bueno, cuando algunos campos de concentración nazis, después de la ocupación de Estonia y Letonia, entre 1941 y 1944 fueron liberados, las personas que se encontraban allí eran personas desplazadas, cuyas comunidades de origen habían sido destruidas y que en muchos casos habían perdido a sus familias. Y estas personas sí fueron instaladas allí. Segundo lugar, durante el periodo de Gorbachov y de la perestroika, los nacionalistas letones y estonios, para ganarse el apoyo de estas personas que habían emigrado a los países bálticos en la era soviética, pues les prometieron igualdad de derechos, ciudadanía, les prometieron el oro y el moro. Lituania lo cumplió, Estonia y Letonia no. Estonia y Letonia promulgaron leyes de ciudadanía basadas en el ius sanguinis, es decir, en el derecho de la sangre. Quien no fuese estonio o letonio de origen, remontándonos 50 años en este caso, con raíces que había que probar documentalmente anteriores a 1940, pues no tenían el derecho de ciudadanía. ¿Y esto por qué razón? Pues porque estas personas eran una parte considerable de la población de Estonia y Letonia y eran hablantes de ruso, en muchos casos miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa, y tenían vínculos familiares y culturales, emocionales con Rusia. Y estas personas no eran propensas a votar por los partidos nacionalistas que querían romper cualquier vínculo con Rusia. Bueno, el gobierno de Estonia y Letonia dice que estas no son personas sin Estado porque tienen casi los mismos derechos que los ciudadanos de Estonia y Letonia. Casi, para empezar, no es una palabra bonita porque los fundamentos de la Europa unida, libre, uno de ellos es la igualdad ante la ley, si no me equivoco. Pero además es que no es cierto.
Estas personas sin nacionalidad no tienen acceso a la función pública y muchos trabajos les están directamente prohibidos. Bueno, pero dicen las autoridades de estas dos repúblicas, es que tienen derecho a naturalizarse, a adquirir la ciudadanía de Estonia o Letonia. Para naturalizarse hay que pasar un examen oral y escrito de la lengua estonia o letonia, que es muy diferente de la rusa, que incluye pruebas auditivas, pruebas orales, pruebas escritas, preguntas sobre la historia de Letonia, sobre la constitución de Letonia o de Estonia, etcétera, etcétera, y que estaba diseñado para que estas personas no lo pasaran y que de hecho fue modificado porque la Unión Europea así lo pidió. Estimó que su dificultad era excesiva. De todas formas, aún en su forma modificada, condena a muchas personas, sobre todo a las personas mayores, a no adquirir jamás la ciudadanía. Otro problema, la lengua. El ruso es la lengua nativa de la mayoría de las personas en esta. Pero no se trata de personas de origen ruso en todos los casos. Muchos bielorrusos, judíos, gente procedente de otras repúblicas de la Unión Soviética, tienen el ruso como lengua nativa. Tanto en Estonia como en Letonia, el estonio y letonio son las únicas lenguas oficiales. Intentos de que el ruso sea cooficial nunca han prosperado, sobre todo porque en un referéndum los no ciudadanos, por supuesto, no tienen el derecho de votar. Hay una política clara de ir erradicando el ruso de la educación, aunque en principio había escuelas rusas. Estas escuelas se fueron transformando primero en escuelas bilingües, con obligación de dar el 60% por lo menos de la carga lectiva en estonio o en letón. Últimamente se tiende a que solo las asignaturas como ruso o literatura rusa o historia rusa puedan ser impartidas en ruso. También se intenta erradicar el ruso de los medios de comunicación. De la administración, por supuesto, ya está erradicado. Del sistema de salud también. Muchos no ciudadanos simplemente rechazan presentarse al examen porque se les obliga a aceptar, por ejemplo, que los nazis y los comunistas básicamente son lo mismo. Y muchos rusos pues sienten afecto por la Unión Soviética o tienen antepasados que lucharon contra los nazis en el Ejército Rojo. No es esta la versión de la historia que hay en sus comunidades de origen. Bien, las personas en esta situación nacidas en la antigua Unión Soviética
pueden optar muchas veces por la ciudadanía rusa y entonces pierden cualquier derecho que pueda corresponderles en sus lugares de origen, en los países donde nacieron y se criaron. Aunque esto tampoco es automático. Hay requisitos para conseguir la nacionalidad rusa. También esta minoría es constantemente agredida emocionalmente. Tanto Estonia como Letonia tienen una política de limpiar completamente su pasado soviético. Y, por ejemplo, destruir los monumentos conmemorativos de la liberación de las repúblicas bálticas por el ejército rojo. El caso más conocido fue en el año 2006 en Tallin, cuando la retirada de una estatua de un soldado soviético de un monumento funerario en el que estaban enterrados varios soldados soviéticos muertos durante la liberación de la ciudad, pues fue retirada por las autoridades. Y entonces el resultado fue la Noche de Bronce. Los disturbios más grandes que había conocido el país desde su independencia, en los que uno de estos no ciudadanos murió apuñalado y hubo muchísimos heridos y cientos de detenidos. Los políticos que quieren defender, representar a esta minoría, pues se encuentran con muchos obstáculos. Hay casos de políticos que han sido inhabilitados porque tienen un pasado comunista, pertenecieron al Partido Comunista de la Unión Soviética con posterioridad a 1991, a la independencia. En otras ocasiones se les ha intentado inhabilitar también por cuestiones como que no condenaron la invasión de Ucrania o dieron por válido el referéndum por el que en 2014 Crimea decidió volver a ser parte de Rusia, o por defender cualquier postura o cualquier opinión contraria al credo de los nacionalistas estonios y letones. Bueno, se dice que esta minoría es un caballo de Troya de los rusos que puede ayudar a los rusos a volver a hacerse con el poder en las repúblicas bálticas. Esto no es una excusa para privar de sus derechos a una parte de tu población. Hay que recordar que después del Maidán, cuando Ucrania también intentó adoptar leyes y políticas tendentes a la supresión de todo ruso, a negar cualquier vínculo con Rusia y con el pasado soviético, a enaltecer a colaboradores
de los nazis, como el famoso Stepan Bandera. Eso fue una de las causas principales de la sublevación en Donetsk y Luhansk y por consiguiente de la corriente guerra de Ucrania. También en las repúblicas bálticas, a pesar de que oficialmente condenan tanto al nazismo como al comunismo, se permiten desfiles de antiguos miembros, de veteranos de la Waffen-SS alemana, a la que pertenecieron numerosos estonios y letones, y a los que se considera héroes. Pues esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este vídeo, les agradezco que le den al botón me gusta. Y los nuevos suscriptores al canal siempre son muy bienvenidos. Que pasen una buena